A raíz del motín de la bonaerense, la semana pasada, Alberto Fernández anunció desde Olivos que le sacaría un punto de la coparticipación federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para entregárselo a la provincia de Buenos Aires y así pagarle el aumento de sueldos que terminaron cediéndole a la bonaerense. Estamos hablando de un monto de más de 30.000 millones de pesos. Ese día escuchamos al gobierno nacional hablar de la opulencia de la ciudad, de la desigualdad de recursos entre la capital federal y la provincia, y otra vez nuevas filminas para justificar el decreto. De lo que no escuchamos hablar fue ni de Facundo Castro, ni de los millones que siguen sin vivienda y esperan una respuesta por parte del Estado, y tampoco se mencionó la crítica situación del sistema de salud por la pandemia. Al otro día, por supuesto, Horacio Rodríguez Larreta salió con los tapones de punta y criticó esta quita de la coparticipación a la ciudad y dijo que se había elegido deteriorar la relación política, esta convivencia que habían logrado con el gobierno nacional y que por supuesto va a presentar una apelación a la Corte Suprema y además habló de que tienen que igualar para arriba y que el resto de los distritos del país tienen que lograr un desarrollo igual que el de la capital. Lo que no dijo Horacio Rodríguez Larreta es que las y los docentes, el personal de salud, no tiene ni pensado darle un aumento de salarios. Tampoco habló, por ejemplo, de las miles de personas que en la ciudad autónoma de Buenos Aires viven en la calle o hacinadas en las villas. Es un raro ejemplo de desarrollo el que tiene Horacio Rodríguez Larreta. Pero más allá de estas peleas que son más una antesala de la campaña electoral que diferencias ideológicas reales, se abrió nuevamente el debate sobre la coparticipación federal. Ahora veamos un poco más en profundidad qué es, cómo se compone y además también vamos a ver sobre el sistema de impuestos en nuestro país. El reciente anuncio de la quita del 1% de coparticipación de la ciudad de Buenos Aires para transferirlo a la provincia y pagarle a la bonaerense abrió un debate sobre la distribución de los fondos coparticipables. Más allá de las peleas por la caja entre Alberto y Larreta, el sistema actual de coparticipación es profundamente injusto y desigual. Mucho más lo es todo el sistema de impuestos de nuestro país. Pero para entender el esquema tributario actual tenemos que remontarnos a los cambios ocurridos desde 1988. En ese año, la Ley 23.548 dispuso un régimen transitorio de coparticipación de los impuestos nacionales, que centralmente son al valor agregado, el IVA, a las ganancias y a los combustibles. El 42,3% lo retiene la nación, el 57,7% se distribuye entre todas las provincias. Los derechos de importación y exportación, llamados aranceles o retenciones, los cobra la nación y las provincias recaudan los impuestos a los ingresos brutos, inmobiliario, automotor, de sellos y regalías petroleras y mineras. Pero en julio de 1989 asumió la presidencia del país Carlos Saúl Menem, privatizador y entreguista de marca mayor. A partir de 1990, la ley transitoria 23.548 se complementó y modificó por sucesivas leyes, DNU, decretos y pactos fiscales de coparticipación, siempre discrecionales. En 1991, obedeciendo la imposición imperialista del Plan Brady y como parte de su reforma neoliberal del Estado, Menem completó la política iniciada por la dictadura, al transferir a las provincias los servicios de salud, educación y transporte público ferroviario que estaban a cargo de la nación. El efecto negativo de la descentralización menemista fue doble. Por un lado, provocó la fragmentación y desguace de todos esos sistemas, cuya necesaria unidad no recuperó ninguno de los gobiernos posteriores. Al mismo tiempo, causó mayores problemas de financiamiento al no transferir a las provincias los fondos para poder sostener los servicios que les delegó el Estado Nacional. Por su parte, la distribución de la coparticipación entre las provincias es profundamente desigual. Y el caso más evidente es el de la provincia de Buenos Aires, que concentrando el 38% de la población, recibe el 22% del total. Los sucesivos gobiernos, lejos de resolver estos desequilibrios, direccionaron recursos para beneficiar o perjudicar a las provincias según el color político o las disputas al interior de los bloques patronales. Así fue como Cristina no quiso aumentar la coparticipación a la provincia por su enfrentamiento con Scioli.
Macri intentó modificar la coparticipación a favor de Vidal, pero el rechazo de los demás gobernadores derivó fondos para otras vías, y sí benefició a Larreta, aumentando la coparticipación con la excusa de la transferencia de la federal a la ciudad. Y ahora Alberto hace lo suyo con Kicillof en la provincia. Como salida a este sistema discrecional e injusto y evitar la disputa permanente interdistrital, burguesa, patronal, proponemos recuperar la necesaria unidad de las políticas públicas en los sistemas de educación, de salud y el transporte ferroviario, a partir de nacionalizar estos servicios para que vuelvan a la órbita del Estado Nacional como parte de una mayor concentración fiscal. Y no solo se deben derogar los pactos fiscales, sino anular toda esta ley de coparticipación burguesa de impuestos públicos, para hacer una planificación única y nacional de los impuestos, recursos y gastos, democráticamente centralizada, con control y decisión social sobre cómo y a dónde se distribuyen los recursos del Estado Nacional. Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta se pelean por un punto de la coparticipación, pero nada dicen sobre de dónde sale esta recaudación. Y la realidad de nuestro país es que pagan más los que menos tienen, las y los trabajadores, los sectores populares. Por ejemplo, con el impuesto a las grandes fortunas que recién después de 6 meses empezaron a tratar, el gobierno dice ahora que es una forma de atacar esa desigualdad. ¿Es realmente así? Veamos un poco más sobre esto. La crisis desatada por la pandemia y lo regresivo del sistema impositivo argentino están generando un déficit entre los ingresos y gastos del Estado. El gobierno dice buscar mecanismos para recaudar y sanear el enorme hueco fiscal, pero la clave está en definir a qué sector social se le hará pagar. ¿Cuáles son los principales impuestos? ¿Qué sectores los pagan? ¿Y cuánto tributan? ¿Es un esquema justo o injusto? ¿Cómo debería ser un sistema fiscal realmente progresivo? ¿Alcanza el llamado aporte solidario a las riquezas que muy tardíamente presentó el oficialismo? Según el informe anual 2019 del ministro de Hacienda de la Nación, de cada 10 pesos que recauda la FIP para las arcas públicas, 3 pesos provienen del IVA que mayormente recae sobre el pueblo trabajador. 2 pesos con 40 vienen de la seguridad social, 1,6 pesos de la contribución patronal y 80 centavos es el aporte del trabajador-trabajadora, 2,20 pesos vienen del impuesto a las ganancias, que incluye el impuesto al salario, 1 peso sale de las retenciones, exportaciones e importaciones, 70 centavos vienen del impuesto al cheque, que es distorsivo, 30 centavos aporta el impuesto a los combustibles y apenas unos miserables 6 centavos es el impuesto a los bienes personales, o sea, a la riqueza. No hace falta ser un economista graduado en Harvard para darse cuenta que es muchísimo más lo que tributamos con un impuesto al consumo como el IVA, el más regresivo de todos al pagarlo todo el pueblo, que la magra suma que tributan las fortunas y bienes suntuarios. O sea, el presupuesto del Estado argentino lo venimos sosteniendo la clase trabajadora, los sectores medios y oprimidos con nuestro esfuerzo cotidiano, aportando mucho más que las corporaciones, los bancos, los grandes empresarios y demás sectores privilegiados de mayor capacidad contributiva. Pero el proyecto de aporte solidario que el gobierno presentó luego de varios meses de postergarlo está lejos de ser un impuesto para revertir el saqueo de esos miserables y apuntar a un sistema tributario, algo más justo. A quienes acumulan fortunas explotando trabajadores, fugan capitales, evaden los tibios impuestos existentes y se las llevan en pala, se les solicita, casi pidiendo perdón, que suelten una limosna. La propuesta del gobierno solo alcanza a personas que superen los 200 millones de pesos de patrimonio, alrededor de 12.000 personas sobre 45 millones de argentinos, y no grava a las empresas. Apenas sí alcanzaría al 0,08% de la población económica activa, una ínfima parte de los ricachones. Es que solo las 41 firmas que más facturaron el año pasado representan el 40% del mercado. Entre ellas se encuentran Cablevisión del Grupo Clarín, Mercado Libre, IRSA, Central Puerto, Dreyfus y Santander Río. Además de no estar incluidas en el aporte solidario, muchas de estas empresas recibieron el ATP del gobierno para que el Estado, con la plata de todos, pague los sueldos de sus trabajadores. Aberrante. Para afectar al triple de ricos que el proyecto del gobierno, con el proyecto del FITU que los bloques patronales no quisieron tratar, se recaudaría más de 1,5 billones de pesos, o sea 15.000 millones de dólares, mientras que la propuesta del gobierno alcanza tímidamente
los 3.500 millones de dólares. Y sería por única vez, sin ninguna continuidad, ni mucho menos sería parte de la reforma tributaria progresiva que se viene reclamando y que junto al no pago de la deuda son las bases para que la crisis la paguen los ricos, no el pueblo. Queda claro quiénes son los que más pagan hoy en nuestro país con este sistema tributario: las y los trabajadores. Cuando Alberto Fernández habla que a algunos les duele renunciar a los privilegios, hay un engaño, porque no se refiere a los privilegios de los capitalistas, de los ricos. A esos miserables no se les toca nunca sus privilegios. Pedirle un aporte por única vez a algunos ricos, como dice la ley que pretende aprobar el oficialismo, es como mínimo insuficiente. Tiene que ser un impuesto permanente y por un porcentaje muchísimo más significativo. En ese camino es el proyecto de ley que presentó el Frente de Izquierda Unida y que se negaron a tratar. Pero además, lo de Larreta es completamente hipócrita. La ciudad que tiene un PBI per cápita equivalente a Bélgica mantiene los niveles de desigualdad más altos del país. Necesitamos un nuevo sistema de coparticipación, porque el actual es injusto. No para la ciudad de Buenos Aires, que tiene recursos de sobra, sino para el conjunto de las provincias que están quebradas y además tienen a su cargo la salud, la educación, la vivienda, infraestructura. El gobierno nacional concentra el manejo del 70% de los recursos. Y esa caja es la que durante todos los gobiernos se ha utilizado para disciplinar a las distintas provincias. Y Alberto no es la excepción. Lo cierto es que con la pandemia se agravó la crisis económica que sufrimos todos, las y los trabajadores, los sectores populares, y en muchos casos la situación es completamente desesperante. Por eso no podemos permitir que la crisis quieran que la sigamos pagando, como siempre, las y los trabajadores. Por una buena vez por todas, tenemos que hacer que la crisis la paguen los que siempre ganan, es decir, los capitalistas. Lo que hace falta para esto es empezar a discutir y aplicar un nuevo sistema tributario, opuesto al actual, para que realmente paguen más los que más tienen. Hoy, por ejemplo, se recauda centralmente con el IVA, que es un impuesto completamente regresivo porque pagan en su mayoría las y los trabajadores y, por ejemplo, el otro es ganancia, que también recae sobre los trabajadores con un poquito más de ingreso. Lo que tiene que haber es un impuesto, por ejemplo, a los ricos, un impuesto real y permanente a las grandes fortunas. Hay que aplicar un fuerte impuesto a la renta financiera, a las viviendas ociosas, a los que poseen grandes extensiones de tierra y además hay que eliminar el IVA a la canasta básica. Tenemos que terminar con los subsidios a las privatizadas y hay que reestatizar esas empresas con control social, que son una de las fuentes que hoy produce una sangría enorme económica en nuestro país. Y además, el impuesto a las ganancias lo tienen que pagar los que realmente tienen ganancias, es decir, los capitalistas y no la clase trabajadora. A ver, seamos claros, los privilegios no los tienen los porteños frente al resto del país. La opulencia no está entre la ciudad y las provincias. Los privilegios y la opulencia la disfrutan los capitalistas, las grandes corporaciones, los buitres, la casta política, a costa de las grandes mayorías, a costa del padecimiento de millones de trabajadores y trabajadoras en todo el país. Por eso es hora de que demos vuelta la tortilla y que paguen más los que más tienen, esta vez en serio.